Estimados estudiantes, es un gusto volverlos a saludar. Soy la licenciada Guadalupe Suncín. En esta ocasión veremos un resumen del tema de faringe y los nervios craneales glosofaríngeo, vago y accesorio. Los objetivos son mencionar los límites de la faringe y explicar su división en naso, oro y laringofaringe. Resumir las principales características de cada región de la faringe, enunciar el riego sanguíneo y el drenaje linfático de la faringe, describir la disposición, origen e inserción de los músculos faríngeos y resumir el trayecto y ramas principales de los nervios craneales glosofaríngeo, vago y accesorio. La faringe es un tubo fibromuscular que sirve de vía común a los aparatos digestivos y respiratorios, conduciendo el aire a la laringe y el alimento al esófago. La faringe contiene estructuras linfoepiteliales o amígdalas que pertenecen al tejido linfoide, los cuales constituyen una importante barrera defensiva. Tiene forma de embudo con la parte más ancha hacia arriba. Mide aproximadamente 14 centímetros de longitud, alargándose y acortándose en los movimientos deglutatorios. La faringe es también un órgano al servicio del habla, pues actúa como cámara de resonancia de la voz y los músculos que la configuran se mueven durante la emisión de las palabras. La faringe es un órgano fácilmente accesible a la exploración médica, que se puede observar directamente o con la ayuda de algún dispositivo con espejo. Como puerta de entrada de frecuentes procesos infecciosos, el médico debe conocer bien su anatomía para poder apreciar la localización, las características y la intensidad de sus afecciones. La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la altura de la sexta vértebra cervical, a nivel del cartílago cricoides, donde se continúa con el esófago. Se dispone por delante de la columna cervical, de la que está separada por la musculatura prevertebral, y también se encuentra por detrás de las cavidades nasal, bucal y de la laringe, con las cuales se comunica ampliamente. Debido a esta amplia comunicación que presenta con estas cavidades, en realidad la faringe debe concebirse no como un tubo, sino como un conducto abierto hacia adelante. La faringe está formada por 4 capas, que de la profundidad a la superficie son la mucosa que tapiza la luz de la faringe y se continúa con la mucosa de todas las cavidades con las que se comunica. Un armazón fibroso también, una capa muscular estriada y una fascia de cobertura, la fascia bucofaríngea. Por esta comunicación que tiene con la cavidad nasal, con la cavidad oral y con la laringe, se divide en 3 partes. La parte superior, que es la nasofaringe, la parte intermedia, la bucofaringe u orofaringe, y la parte inferior, la laringofaringe, que es la que se continúa con el esófago. En cuanto a las relaciones de la faringe, presenta un techo, presenta un límite posterior, un límite inferior y el límite anterior. El techo está formado por el cuerpo del hueso esfenoides y la porción basilar del occipital, la pared posterior por una hoja prevertebral de la aponeurosis cervical, los músculos prevertebrales y las primeras 6 vértebras cervicales. El límite inferior es a nivel de la sexta vértebra cervical, trazando una línea imaginaria que estaríamos a nivel del cartílago cricoides. Y el límite anterior es la comunicación hacia la cavidad nasal a través de las coanas, la cavidad oral
el límite anterior también es la cavidad oral y la entrada hacia la laringe y parte de la pared posterior de la laringe. La nasofaringe es exclusivamente una porción respiratoria de la faringe. Se describe como un espacio cúbico que presenta 6 paredes, una anterior, una superior o techo, una pared posterior, una pared inferior que está abierta a la bucofaringe, una pared lateral. En el techo o pared superior encontramos un acúmulo de tejido linfoide que es la tonsila faríngea o amígdala nasofaríngea. La pared posterior localizamos el arco anterior del atlas. En el límite inferior que se extiende desde el velo del paladar hasta la pared posterior, en donde encontramos un espacio que recibe el nombre de istmo faríngeo que se cierra al momento de la deglución. Tenemos la pared lateral y la pared anterior, que es la comunicación a la cavidad nasal a través de las coanas. Las amígdalas faríngeas generalmente en los niños puede hipertrofiarse e infectarse, llegando a bloquear la comunicación con las fosas nasales. Hay dificultad respiratoria con la tendencia a respirar continuamente por la boca, alteración de la voz, catarros frecuentes y ronquidos. Si no remite con antibióticos, está indicado su extirpación. A esta infección y a esta hipertrofia de estas amígdalas faríngeas se le llama vegetaciones o adenoides. En la pared lateral de la nasofaringe encontramos el orificio faríngeo de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. En la parte superior y posterior presenta una elevación que recibe el nombre de toro tubario, y de este toro tubario se extiende un pliegue que recibe el nombre de pliegue salpingofaríngeo, que es la mucosa que recubre al músculo del mismo nombre. En esta imagen podemos observar con mayor detalle el orificio faríngeo de la trompa auditiva o de Eustaquio, la elevación o el ensanchamiento llamado toro tubario y el pliegue salpingofaríngeo. Además, podemos observar la amígdala faríngea en el techo. En esta imagen se ha retirado la mucosa, el cual, al cubrir al cartílago de la trompa, forma el toro tubario. De igual manera, la mucosa, cuando recubre al músculo salpingofaríngeo, forma el pliegue del mismo nombre, salpingofaríngeo. La trompa faringotimpánica comunica la nasofaringe con la cavidad timpánica, igual a la presión del aire del exterior y de la cavidad timpánica. Por medio de ella pueden propagarse las infecciones de la faringe al oído medio. Tiene una longitud de 3 a 4 centímetros. Consta de una porción cartilaginosa, los 2/3 anterointernos y una porción ósea, el tercio póstero-externo. Ambas regiones se unen en una región estrecha y ligeramente angulada llamada istmo. La orofaringe o bucofaringe es una porción digestiva y respiratoria de la faringe. Presenta un límite superior que es a nivel del istmo faríngeo, a nivel del pelo del paladar hacia la pared posterior. Un límite inferior que es a nivel del cartílago de la epiglotis hacia la pared posterior
la pared posterior que está a nivel del cuerpo de la segunda vértebra cervical y la parte superior del cuerpo de la tercera, un límite anterior que es la que está relacionada con la cavidad oral y una pared lateral. En la pared lateral de la orofaringe encontramos dos pliegues o arcos. Un arco anterior que se extiende desde el paladar blando hasta la lengua es el arco palatogloso, y el posterior que se extiende desde el paladar blando a la pared posterior de la orofaringe, que es el palatofaringeo. Entre ambos arcos se localiza una fosa, que es la fosa amigdalina, en donde localizamos a la amígdala palatina. En esta imagen podemos observar los arcos anteriores, que son los palatoglosos, que se extienden desde el paladar blando, esta es la úvula, hasta la lengua, y el palatofaringeo posteriormente, y en medio de ambos arcos la amígdala palatina. Las amígdalas palatinas son irrigadas por la rama amigdalina del facial, están inervadas por el nervio glosofaríngeo y el facial. Los vasos linfáticos drenan en los ganglios cervicales profundos superiores, en particular en el yúgulo digástrico. La amigdalitis es la inflamación aguda de las amígdalas palatinas. Generalmente es provocada por virus o por bacterias. Hay fiebre, dolor de garganta, dificultad para comer, cefalea, entre otros síntomas. El istmo de las fauces es un espacio que se localiza entre el arco palatogloso y el arco palatofaríngeo. Se extiende hacia la parte superior y a la parte inferior, formando un anillo linfático o un anillo de Waldeyer, que es un anillo de protección. Este anillo de Waldeyer está conformado por tejido linfático que se cierra, y en la parte de la nasofaringe está constituido por la amígdala faríngea. Siempre en la nasofaringe hay tejido linfático que recubre al toro tubario, y esto conforma la amígdala tubárica. Esta amígdala tubárica tiene tendencia a propagarse a las trompas auditivas y puede producir hiperacusia por taponamiento de las mismas. Y si hay una infección en esta amígdala tubárica, puede extenderse al oído medio, produciendo la otitis. También hay tejido linfático de las cintillas laterales a lo largo del pliegue salpingofaríngeo. En la orofaringe tenemos en las paredes laterales las amígdalas palatinas, y en la parte inferior, cerrando el anillo, tenemos la amígdala lingual, que corresponde a un tercio posterior de la lengua. También tenemos tejido linfático que recubre la entrada de la laringe a nivel del cartílago epiglotis. Siempre a nivel de la orofaringe encontramos tres pliegues, uno en medio que se extiende desde la lengua hasta la epiglotis, y por eso recibe el nombre de pliegue gloso-epiglótico medio, y dos laterales, los pliegues gloso-epiglóticos laterales a ambos lados, y en medio de los pliegues un espacio llamado vallécula epiglótica. La última porción de la faringe es la laringofaringe, que se extiende desde la epiglotis, sería el límite superior, hasta nivel de la sexta vértebra cervical, en donde encontraríamos el cartílago cricoides. De la sexta vértebra cervical se continúa con el esófago. En la parte posterior vamos a encontrar los cuerpos de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Y el límite anterior es la entrada hacia la laringe
y parte de la pared posterior de la laringe. En la pared lateral de la laringofaringe vamos a encontrar una fosa o receso llamada piriforme, fosa o receso piriforme. Al quitar la mucosa podemos observar que el nervio laríngeo interno discurre por la pared del seno piriforme, que puede lesionarse al extraer un cuerpo extraño en esta zona. La irrigación de la faringe está dada por ramas de la carótida externa, como son la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente. La arteria facial nos está dando ramas tonsilares, la rama palatina ascendente también. La rama terminal, una de las ramas terminales de la carótida externa, que es la maxilar, da ramas nasofaríngeas. Y la otra rama es la faringea ascendente. También en la laringofaringe recibe irrigación de ramas faríngeas, que se originan de la arteria tiroidea inferior, que a su vez es rama del tronco tirocervical, que es una rama de la arteria subclavia. En cuanto a las venas van a drenar a un plexo venoso faríngeo. Y este plexo venoso faríngeo va a llevar la sangre a desembocar a la vena yugular interna. Los vasos linfáticos de la faringe drenan en los ganglios cervicales profundos, yugulodigástricos y yuguloioideos, en relación con la yugular interna. La inervación sensitiva de la faringe es por los nervios maxilar del trigémino, en el caso de la nasofaringe, la orofaringe por el nervio glosofaringeo y la laringofaringe por el vago. La pared de la faringe está formada en su mayor parte por dos capas de músculos. La capa externa, circular, que comprende a los músculos constrictores, es decir, que constriñen a la faringe al momento de deglutir. Y una capa interna, que van longitudinales, que está formada por los músculos elevadores. Los músculos constrictores de la faringe son tres: un músculo constrictor superior, un músculo constrictor medio y un músculo constrictor inferior. Los tres músculos se insertan en un tejido en la parte media que recibe el nombre de rafe faríngeo. El músculo constrictor superior se origina a nivel del gancho de la apófisis pterigoides lateral de un rafe pterigomandibular, que es donde también se inserta el músculo bucinador de la línea amiloidea de la mandíbula, y se inserta, como mencionamos, en el rafe medio, además en el tubérculo faríngeo. El constrictor medio se origina en el extremo inferior de un ligamento llamado ligamento estiloioideo y en las astas mayor y menor del hueso ioides. Y el constrictor inferior se origina de la línea oblicua del cartílago tiroides y de la cara lateral del cartílago cricoides. Estos tres músculos están inervados por el nervio vago. Entre los músculos constrictores existen hiatos o espacios. Así, entre el constrictor superior y el cráneo hay un espacio o un hiato por el cual pasa el músculo elevador del velo del paladar, la trompa auditiva y la arteria palatina ascendente. Entre el constrictor superior
y el constrictor medio es la vía de acceso a la boca, por la cual pasan los músculos estilofaringeo, el nervio glosofaringeo y el ligamento estiloioideo. Entre el constrictor medio y el inferior hay un paso para el nervio laríngeo interno, para la arteria y vena laríngea superior. Y por debajo del constrictor inferior pasa el nervio laríngeo recurrente y la arteria laríngea inferior que asciende a la laringe. También hay tres músculos elevadores: el estilofaringeo, el salpingofaringeo y el palatofaringeo. El estilofaringeo está inervado por el nervio glosofaringeo y se origina de la apófisis estiloides y se inserta en el borde superior y posterior del cartílago tiroides. El músculo salpingofaringeo se origina del cartílago de la trompa de Eustaquio. El músculo palatofaringeo se origina del paladar óseo y aponeurosis palatina, y ambos músculos se insertan en el borde posterior del cartílago tiroides y la cara lateral del esófago y la laringe. En cuanto al nervio glosofaringeo, recordemos que es un nervio mixto y que tiene dos ganglios sensitivos, un ganglio superior y un ganglio inferior. El nervio se origina a nivel de médula oblonga y atraviesa el cráneo por el foramen yugular, junto con el nervio vago y el accesorio, y junto con la vena yugular interna. El nervio glosofaringeo tiene una inervación motora para el músculo estilofaringeo, también da un nervio para la trompa auditiva, para la faringe en cuanto a la sensibilidad de la faringe y de la amígdala palatina también, y también da ramas sensitivas para el cuerpo y seno carotídeo. El nervio para el seno carotídeo, el cual es un varoreceptor sensible a los cambios de presión arterial, y para el cuerpo carotídeo, que es un quimiorreceptor sensible a los gases sanguíneos, como son los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. El nervio glosofaringeo también da ramas linguales, da una inervación sensitiva general para un tercio posterior de la lengua y para las amígdala palatina. También se encarga de conducir la sensibilidad especial, o sea, el gusto de un tercio posterior de la lengua. Acá también vemos la inervación que el glosofaringeo lleva a cabo a la orofaringe, en la orofaringe, así en las paredes de la orofaringe, también como acabamos de ver en un tercio posterior de la lengua y en la amígdala palatina. Esta es una inervación sensitiva que conduce el glosofaringeo de esta área. El nervio glosofaringeo también tiene una inervación parasimpática, una inervación visceral del sistema autónomo en su componente parasimpático, en el cual inerva a la glándula parótida para la secreción de la saliva. Para ver la inervación de esta glándula, veamos primero algunas ramas que da el nervio glosofaringeo. El nervio glosofaringeo, a nivel de que tenemos sus ganglios cerca del agujero yugular, da origen a un nervio que recibe el nombre de nervio timpánico. El nervio timpánico entonces se origina con el glosofaringeo y emerge por el foramen yugular. Luego este nervio timpánico entra en el oído medio a través de un conductillo timpánico en la porción petrosa del hueso temporal. El nervio timpánico forma un plexo
el plexo timpánico, sobre el promontorio del oído medio. Y de este plexo timpánico se origina un nervio llamado nervio petroso menor. Este nervio petroso menor se origina como un ramo de este plexo timpánico y penetra al techo de la cavidad timpánica. Penetra al techo de la cavidad timpánica para entrar en la fosa craneal media. Luego, este nervio petroso menor, que se encuentra en la cavidad timpánica, en el tegmen tímpano, y luego, como mencionamos, pasa a la fosa craneal media. Y este nervio petroso menor va a abandonar el cráneo a través del foramen oval. En esta imagen vemos el nervio glosofaríngeo, el nervio timpánico que acabamos de mencionar, el plexo timpánico, y luego del plexo timpánico que se origina el nervio petroso menor, que abandona, como mencionamos, el cráneo a través del foramen oval. Luego, las fibras parasimpáticas hacen sinapsis con el ganglio óptico, que está cerca del foramen oval. Y las fibras postsinápticas son las que pasan a la glándula parótida. Pero estas fibras postsinápticas, antes de llegar a la glándula parótida, lo hacen junto con el nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal es una rama del nervio mandibular del nervio trigémino. Entonces, de esta manera, con este nervio auriculotemporal, llega a la glándula parótida. Y esta es la inervación parasimpática del glosofaríngeo a la glándula parótida. El nervio vago es un nervio mixto que se origina de médula oblonga, sale del cráneo por el foramen yugular, junto con el nervio glosofaríngeo y con el nervio accesorio. Presenta dos ganglios, un ganglio superior llamado yugular para la sensibilidad general y un ganglio inferior o nodoso para la sensibilidad visceral. Después de salir por el foramen yugular, recibe la rama craneal del nervio accesorio. También da una rama meningia para la dura madre, para parte de la dura madre, y un nervio auricular. Luego entra a la vaina carotidia y continúa hasta la raíz del cuello, donde da ramas faríngeas, el nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo recurrente derecho. Luego el nervio vago atraviesa el estrecho superior del tórax y ahí da los nervios laríngeo recurrente izquierdo, cardíacos, pulmonares, que van para los bronquios y los pulmones, y esofágicos. Luego atraviesa el hiato del esófago, del diafragma, y entra al abdomen. Y ahí da las ramas esofágicas, gástricas, pancreáticas, para la vesícula biliar, para el intestino, hasta la flexura cólica izquierda. El nervio vago también lleva la sensibilidad visceral al inervar los varoreceptores que se encuentran a nivel del callado de la aorta. El nervio accesorio es un nervio motor que se forma por dos raíces, una raíz craneal que se origina de médula oblonga y una raíz espinal que se origina de la parte cervical de médula espinal. El nervio accesorio emerge por el foramen yugular junto con el nervio vago y el glosofaríngeo. La raíz espinal del nervio accesorio es la que va a inervar al músculo trapecio y parte del esternocleidomastoideo. Y la rama craneal se une
al nervio vago, por eso se le llama nervio accesorio también. Esta rama que se distribuye con el nervio vago se dirigen a la musculatura estriada del paladar blando y se distribuyen con el nervio vago o con el nervio laríngeo recurrente del vago y van a inervar a los músculos laringeos, excepto al cricotiroideo. Eso es todo con la clase de faringe, es un resumen. Les invito a que vayan a leer, ampliar la información en su libro de texto y cualquier consulta o pregunta lo pueden hacer al foro de esta clase. Gracias por su atención.